Productos LED. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 350 de Al Derecho y al Revés. Parece que fue ayer, pero son 350 programas, Marta. Que son muchas semanas, 350 semanas. Muchas semanas y esta la tenemos que empezar con una nota de dolor que no vamos a dejar que invada el programa porque él no lo habría permitido, pero esta semana partió un querido amigo, un gran luchador por la ética, por la transparencia, contra la corrupción, Alfredo Popritkin, con quien hicimos durante los primeros 3 años, este programa ya lleva 8, y durante los 3 primeros lo hicimos con Alfredo. Una breve mención: Alfredo era perito contador de la Corte Suprema, fundó la organización Contadores Forenses, fue partícipe de Regia, un conjunto de organizaciones comprometidas con la justicia, hizo una gran tarea en la investigación de casos muy, muy serios. Por ejemplo, sus informes contables ayudaron nada menos que en la causa judicial de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Trabajó el tema de la polémica restatización de YPF y, bueno, falleció la semana pasada. Nuestro muy cariñoso recuerdo. Yo quiero agregar a todo esto que vos dijiste, que era una gran persona, entrañable, cálido, humilde. Wow, esas virtudes que es difícil encontrar en una persona. Marta, y hasta último momento, hasta 2, 3 días antes de su fallecimiento, tendido en su cama en terapia intensiva, seguía trabajando, por ejemplo, muy fuertemente en la impugnación del pliego de Ariel Lisco a la Corte y en tantos otros temas, comprometido, dando realmente hasta el último suspiro, ¿no? Así que un enorme abrazo a su familia querida, a Cristina, a sus hijos, a Andrés en particular, a quien conocemos y hemos trabajado cosas con él, de nuestra parte. Y con ese mismo contenido, con ese mismo sentido, vamos a entrevistar hoy, arrancamos el programa con alguien especializado en ética, a tal punto que es alguien premiado en el año 2016 en ética cuando tenía no sé cuántos años, porque es muy joven, así que 2016 tenía que ser un chico. Filósofo, politólogo, licenciado en filosofía, doctor en filosofía, UBA y La Plata, magíster en Derechos Humanos y doctor en Teoría Política por el University College de London, investigador adjunto del CONICET, profesor universitario de San Andrés, autor de numerosas columnas en diarios como La Nación o como Clarín. Julio Montero, bienvenido al programa. Hola Alejandro, hola Marta, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, te queremos decir que hoy no está con nosotros Mercedes Jones, a quien conoces bien, de la Universidad de San Andrés y además de la Fundación Cambio Democrático, pero dejó para vos un enorme abrazo. Lo mismo Carlos March, que va y viene, pero siempre lo tenemos en el corazón y algunas veces en el programa. Yo también les mando un abrazo a ellos, Marta. Julio, a ver, tocando tu especialidad en la ética, tema difícil si los hay, sobre todo en estos tiempos donde hay tanto faltante. En las últimas décadas el clima político y la forma de hacer política se podrían caracterizar más que nada por la descalificación del que piensa diferente, las miradas en blanco y negro, la falta total de respeto a las diferencias de opinión, el rol de las redes sociales, que además después llevan con los algoritmos a un sesgo de confirmación. ¿Qué opinas del tema y cómo pensás que se puede lograr una conversación más respetuosa, más constructiva en la sociedad? Mira, una cosa que muchos especialistas están comentando es que estamos pasando de lo que es la democracia tradicional de partidos, en donde los partidos políticos funcionan como intermediarios
entre los ciudadanos y el gobierno o el poder político, y además forman cuadros, tienen agendas específicas, trabajan sobre la base de líneas ideológicas. Estamos pasando de esa democracia de partidos a lo que algunos denominan democracia de audiencia. La democracia de audiencia se caracteriza por una relación directa entre un líder y sus seguidores que se da mayormente a través de las redes sociales. Primero a través de, digamos, medios de comunicación como la televisión, la radio, pero ahora fundamentalmente a través de redes sociales. Y ese tipo de vínculo, que no es un vínculo tan, digamos, vinculado a las ideas, a las líneas ideológicas, a los proyectos programáticos, se desarrolla principalmente a través de medidas efectistas. Y esas medidas efectistas son el meme, el insulto, la descalificación, las frases cortas. Entonces me parece que esto tiene que ver con un clima de época, no solamente se da en Argentina, se da en muchísimos países del mundo. Trump es uno de los grandes expertos en este tipo de manejo de la opinión pública, y por lo menos por ahora me parece que es un fenómeno que no vamos a poder revertir. Hace tiempo leía una entrevista de Jürgen Habermas, el gran filósofo alemán, el último frankfurtiano. Es una entrevista que la tradujo el diario El País. Y lo que decía, Habermas siempre fue un defensor de lo que él llama democracia deliberativa, ¿no? Es decir, una democracia que está muy signada por las corrientes de opinión pública, formada en base a argumentos. Y él, bueno, siguiendo a Hannah Arendt, cree que ese modelo es muy fructífero en el sentido de que la opinión pública es incontrolable. Es decir, no hay nadie que pueda manipular las opiniones y los discursos de millones de actores dentro de la sociedad civil. Y una de las cosas que decía Habermas es que él nota que ya tal vez no están dadas las condiciones para que florezca ese tipo de democracia, digamos, más razonada o más racional, entre otras cosas por la enorme descentralización que han tenido los medios de comunicación. Entonces, lo que él decía es, en la década del 70 o el 80 discutíamos temas de relevancia nacional o de relevancia europea, y éramos un grupo de intelectuales que escribíamos largas columnas en diarios como Die Zeit, que eran diarios de tirada nacional, y todo el mundo sabía que en la columna de opinión estaban condensadas las ideas de los principales intelectuales alemanes que muchas veces discutíamos entre nosotros. Él dice, ahora ya no hay nada como un único medio o 4 o 5 foros de alcance nacional en donde distintos autores con distintas perspectivas puedan intercambiar argumentos. Ahora tenés los 300 caracteres de Twitter, y lo que vos buscás cuando tuiteás es tener más seguidores, y los seguidores los conseguís a través del insulto, ¿no? O a través de, digamos, ironías y cosas por el estilo. Y te sumaría otro factor, y es que los partidos políticos hace mucho tiempo que dejaron de funcionar como partidos políticos. Ya no hay más esta idea en donde el partido es una tradición y su función principal es formar dirigentes, formarlos en todos los sentidos posibles. Hoy los partidos políticos desvían los fondos que tienen destinados a formación a cualquier otra cosa, no forman a nadie, y en la mayoría de los casos, cuando tienen déficit para competir en las elecciones, buscan a sus candidatos en la sociedad civil, y uno de los factores que tienen en cuenta es la cantidad de seguidores. Yo esto lo he visto de cerca. Y por lo tanto, claro, el que quiere involucrarse en política necesita tener seguidores, y el modo de tener seguidores, ustedes saben, el más fácil es decir la barbaridad más grande que se te ocurra. Tal cual, tal cual. Yo te pregunto algo. Vos escribiste hace pocos días un artículo muy importante, muy interesante en La Nación, esencialmente sobre las instituciones. Yo te pregunto, ¿cómo le contarías a esos miles de seguidores qué es una institución? ¿Qué son las instituciones? Bueno, depende cuáles, pero si hablamos de instituciones públicas, tienen que ser Sí, efectivamente sí. públicas, ¿no? Lo que hemos visto, me parece, en los últimos 20 años o 30 años en Argentina, es una privatización en los hechos de las instituciones públicas. Una de las características distintivas del populismo es el intento de colonizar la sociedad civil. Y para colonizar la sociedad civil se usan recursos públicos, se distribuyen premios y castigos, se premia a los fieles y a los seguidores y se castiga a los díscolos. Y el efecto de eso es que poco a poco todos los espacios de la sociedad civil se van convirtiendo, todos los espacios, digamos, todas las instituciones se van convirtiendo en trincheras que deben ser colonizadas, donde el enemigo debe ser expulsado. Entonces, ese Y, fenómeno lo que... perdón, te pregunto,
te pregunto, ¿podemos decir que las instituciones son, esencialmente las instituciones públicas, son reglas de juego? Bueno, Reglas de claro. juego que la sociedad se impone para paliar la incertidumbre de la vida en común. Sí, sí, exactamente. Digamos, más allá, uno tiende a pensar en las instituciones a partir de su materialidad, ¿no? El edificio. Pero en realidad, como vos dijiste, las instituciones son prácticas que están dominadas por un conjunto de reglas cuyos participantes están dispuestos a respetar esas reglas. Eso es exactamente la definición, digamos, filosófica de una institución. Claro, claro. Eh, Yo voy a hacer referencia a dale. algo que escribiste vos, pero quiero preguntarte también en el sentido de, bueno, cómo nos metemos en las instituciones, porque vos decís, sería buena idea que todos trabajáramos desde adentro para que esas instituciones hicieran un uso eficiente de los recursos, evitando el nepotismo, la inflación de las plantas y prácticas clientelares dirigidas a recompensar a los propios y disciplinar a los réprobos. ¿Cómo se trabaja desde adentro? Vos haces una invitación a todos a trabajar desde adentro, pero no todos pueden trabajar desde adentro. ¿Cómo se hace realidad esta invitación tuya? Bueno, te cuento un poco la génesis de esa columna para que se entienda mejor y para que veas que tiene en realidad más de reproche que de mirada a futuro. Digamos, los últimos meses yo he visto muchísimas solicitadas de distintas instituciones, instituciones científicas, académicas, el Fondo Nacional de las Artes, he visto muchísima gente publicar solicitadas convocando a defender instituciones que en la mayoría de los casos son valiosas. Y el problema es que esa gente que firma esas solicitadas en los últimos 20 años o 25 años no hizo ningún esfuerzo por defender esas instituciones. De un lado tuviste el peronismo que intentó apropiarse sistemáticamente de esas instituciones, tomar control de ellas, minimizar a los que no pensaban igual. Y del otro lado tuviste gente que por distintas razones, no todos, pero muchísimos, por distintas razones, no se atrevieron a pelear por mantener la independencia y el carácter público de esas instituciones. Entonces ahora un poco me sorprende que salgan con este tipo de solicitadas cuando dejaron pasar 20 años en los que no hicieron absolutamente nada para que las instituciones funcionaran bien. Y la verdad, cuando uno durante 20 años no hace nada para que las instituciones funcionen bien, deja que se colonicen, deja que se gasten mal los recursos, tendría que darse cuenta que el único camino que queda en muchísimos casos es el cierre o la disolución. Es decir, son inarreglables. Eh, Julio, te llevo un artículo que escribiste hace 5 meses, ¿no? En enero. En enero dijiste, no hay que olvidar que los libertarios no son liberales. Igual que la izquierda, leen la política como una guerra entre el bien y el mal, una guerra que ellos libran en nombre de las fuerzas del cielo y del lado de la verdad. De esta certeza surgió el liberalismo, decís, las guerras de religión nunca terminan bien, y citás esa antigua maldición china de te deseo tiempos interesantes, de la cual hemos hablado alguna vez en el programa, y bueno, esos tiempos interesantes pueden ser también una catástrofe para los que los viven, ¿no? Pasaron 5 meses y vos recién hablabas de toda esta historia de gente que por ahí durante muchos años no defendió esas instituciones y hoy daría como la impresión de que estamos, digamos, por ahora en el signo opuesto de las descalificaciones, las agresiones y qué sé yo, pero esa sigue siendo la constante, ¿no? No sé, ¿qué pensás 5 meses después del artículo? Bueno, es que tenemos una cultura pública que evidentemente es muy autoritaria, que tiene muchísimos problemas para digerir la idea de la diferencia y por lo tanto oscilamos entre un populismo de izquierda y un populismo de derecha con pasos muy breves por lo que uno podría llamar un liberalismo. Eh, pero si vos lo pensás un minuto, yo creo que en cierta medida el fenómeno Milei fue consecuencia del gobierno de Juntos por el Cambio. Eh, Macri no solamente tuvo un gobierno gradualista en materia económica, sino también un gobierno gradualista en materia política. Él durante los primeros 2 años, me parece, trató de elaborar a través de Monzó, a través de Frigerio, acuerdos con distintos sectores para después de las elecciones intermedias empezar a impulsar una agenda de reformas.
después de ganar las elecciones intermedias, como no se habían ganado nunca antes desde el 85 con Ujú, Alfonsín, da un discurso en el que dice, ahora empieza la era de la reforma permanente. Y cuando manda la primera de esas reformas al Congreso, que fue la ley que modificaba la fórmula de actualización jubilatoria, un grupo de violentos le tiró 14 toneladas de piedra, y a partir de ese momento el gobierno perdió los apoyos parlamentarios que había labrado y quedó haciendo la plancha hasta que terminó el mandato. Entonces me parece que en parte la sociedad leyó ese mensaje y probablemente llegó a la conclusión de que el único antídoto posible contra autoritarios, contra populistas de izquierda, son los populistas de derecha. Si vos me preguntás qué me parece, habla de una democracia inmadura y las ujú. perspectivas no son buenas. Eh, ¿Qué podríamos hacer para cambiar? En este momento no veo que podamos hacer demasiado. Me parece que es un gobierno que acaba de asumir, tiene alta legitimidad, ha generado entusiasmo, ha generado identificaciones. Creo que la única posibilidad de cambio es esperar que baje la espuma y a partir de ese momento empezar a tender puentes entre distintos sectores de distintos partidos que pensamos diferente, pero mostrando que podemos efectivamente dialogar, reconocer errores y construir consensos. Yo siempre me imaginé una mesa de intelectuales en donde hubiera gente, digamos, de un lado como Santiago Kovadlov o Juan José Sebrelli, y del otro lado Ricardo Forster o Julio Bárbaro, algunas de estas personas, digamos, más razonables del espectro kirchnerista, y mostrar que efectivamente podemos conversar civilizadamente. Bueno, Bueno, nosotros, pero Marta, seguro que parece, Marta te lo quería decir antes que, pero yo le gané de mano. Hace unos cuantos años que trabajamos en una iniciativa que justamente se llama Argentina Conversa y va en exactamente la dirección que vos estás planteando y que por supuesto fracasó estrepitosamente en cuanto a logros concretos, pero nos dio la satisfacción de unir a gente o vincular a gente que piensa muy, muy diferente y seguimos trabajando en lo mismo. Dale, Marta, te seguimos, interrumpí. lo increíble es que seguimos trabajando en eso y hay mucha gente comprometida, pero es como que en el ámbito de lo público más evidente no aparece esto, ¿no? Y uno dice, bueno, será para más adelante y así va pasando el tiempo. Vos decías que el gobierno de Milei recién comienza. En realidad, ya hace 6 meses, es la octava parte de su mandato. Ya por supuesto están hablando de las próximas elecciones. Ese es el futuro en general entre nuestros políticos. El futuro, ¿cuál es? Y bueno, la próxima elección, no hay plazos más largos. Ya se está hablando de la próxima elección y estamos viendo estos días que son más los funcionarios que se van que los que ingresan, ya ni sabemos. Bueno, acá en este programa cada lunes decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Si tenemos una cantidad de cosas nuevas, asombrosas, asombrantes, no sé si está bien utilizada la palabra, pero que van generando un hastío que todavía no se ve. Pero ¿cuánto tiempo más puede durar la esperanza, la expectativa? ¿Qué opinas al respecto? No, yo creo que depende muy crucialmente de la economía. Claro, Si efectivamente la recuperación es en B corta, como espera el gobierno, entonces Milei va a tener más margen de maniobra y puede ser incluso que llegue bien parado a las elecciones intermedias. Y tengo que reconocer también que esta estrategia agonista, comunicacional agonista que él usa, confrontativa, polarizante, si bien en muchos aspectos, desde el punto de vista de la salud de la cultura democrática, es pésima, por otro lado me parece que lo ha ayudado a ganar tiempo, porque hay muchísima Ujú. gente que está convencida de que estamos en una guerra contra un enemigo, y en la guerra uno está más predispuesto a soportar penurias. Julio, te quiero es llevar a un libro el muy... índice de popularidad así lo demuestra, Sí, anda en sí. el ronda, la imagen negativa es
poca y la imagen positiva alrededor del 50%. Sí, exactamente, porque como bien dice Ernesto Laclau, que es uno de los grandes teóricos del populismo, el populismo es una estrategia que sirve para crear identidades, para organizar identidades políticas, y las identidades son muy resilientes, son muy resistentes al cambio, están muy blindadas frente a las contingencias de gobierno. Yo te diría que sin llegar a estos niveles, uno de los problemas del gobierno de Juntos por el Cambio es que renunció a construir identidades políticas de cualquier tipo, con lo cual su voto fue lábil. No bien tuvo las primeras adversidades en materia de gestión, su voto se dispersó. Sí, sí, además tenía una actitud que pretendía ser fundacional, ¿no? Bueno, ahora llegamos nosotros, vamos a hacer todo esto. No, no, no hay situaciones fundacionales en el decurso de la historia de un país, mucho menos en el Estado, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta lo que se hizo, lo que está, como diría un conocido nuestro, invitado nuestro, que trabaja mucho el tema educación y sobre todo el tema gestión en educación, siempre hay que saber qué es lo que hay que conservar, porque está bien, qué es lo que hay que sacar porque no funciona y qué es lo que hay que agregar porque no lo hemos sabido incorporar y hace falta, ¿no? Bueno, pero Marta, eso de ninguna manera va en línea con un planteo populista, lamentablemente, porque no vende, no junta un seguidor y no convoca a nadie. Por eso es una discusión más profunda. Yo lo quiero llevar a Julio a un libro que publicó en la Universidad de Pensilvania en 2022. El título está en inglés, pero el título en español sería Los derechos humanos como independencia humana, una interpretación filosófica y jurídica. Entonces parece muy técnico, parece que, bueno, es para los que estudian filosofía, ética, pero ahí haces unas preguntas, yo cito solamente dos. Por ejemplo, ¿tenemos derechos humanos al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a un gobierno plenamente democrático? ¿Qué deben hacer los individuos por los derechos humanos de los demás? Y todo eso lo pones en un contexto donde decís que los derechos humanos regulan la conducta no solo de los estados, sino de las corporaciones multinacionales y de las instituciones de gobernanza global, es decir, que tienen un sentido global. ¿Cómo explicarle un poco a la gente cuál es la idea y sobre todo cómo se puede construir esa vigencia efectiva de los derechos humanos en países tan distintos como los que tiene el mundo, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, por eso escribí un libro, ¿no? Es decir, es algo que es difícil de explicar fácil y rápido, pero lo que te podría decir es que eh, hubo un fenómeno, hubo un movimiento dentro de la tradición de los derechos humanos, dentro de la cultura legal y política de los derechos humanos, donde los derechos humanos empezaron siendo esencialmente derechos que los individuos tenían contra sus estados. Y en algún momento, después de la década del 90, la década del 2000, los derechos humanos empezaron a ampliar su alcance, entre otras cosas porque surgieron actores supraestatales o extraestatales que en muchos casos tenían más poder o más capacidad de acción que los estados y ciertamente muchísimo potencial para poner en peligro los derechos humanos de los individuos. Dentro de ellas están las famosas instituciones de gobernanza global, en donde tenés, digamos, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Y si vos te pones a estudiar un poco lo que pasa con esas instituciones, tienen, te diría, un poder de vida, un poder de decisión de vida y muerte sobre millones de seres humanos. De acuerdo. Entonces se fue planteando en la literatura progresivamente la necesidad de que los derechos humanos se vieran no solo como estándares que regulan la conducta de los estados respecto a sus propios individuos, sino también la conducta de instituciones de gobernanza global y de cierto tipo de corporaciones transnacionales que precisamente porque operan en distintos países pueden evitar muchas veces los castigos son propios de una única jurisdicción. Así que el libro es un intento, es un libro académico, es decir, es un libro que si bien está escrito en un lenguaje bastante llano, es tal vez demasiado técnico para el gran público. Y el libro de alguna manera pretende recorrer y ofrecer algunas soluciones a todos esos distintos problemas y preguntas que se plantearon dentro de la cultura de los derechos humanos en los últimos 30 años.
No obstante lo cual, tengo que decirte con cierta desazón que tengo la impresión de que la cultura de los derechos humanos está en franco retroceso. Ujú. El avance que vimos ayer de la extrema derecha en Europa, populismos de derecha en América Latina, también los populismos de izquierda, que realmente nunca son positivos para los derechos humanos, lo que está pasando a nivel de relaciones internacionales y geopolítica con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, el explosivo crecimiento de China, del poder político de China. Todo eso me hace pensar que estamos en una etapa de reversión de la cultura de los derechos humanos. Eh, y a eso tenés que sumarle que un sector del progresismo ha hecho un giro intelectual que está muy reñido con con los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, en el sentido de que los derechos humanos siempre pretendieron ser universales. La idea Ujú. de los derechos humanos es que somos todos iguales y tenemos los mismos derechos y la misma dignidad independientemente de cualquier rasgo distintivo. Y el progresismo liberal, con el que yo durante mucho tiempo me he sentido identificado, lo que está haciendo es generar un nuevo tribalismo. Es decir, apuesta por una política de la identidad en donde le importan ciertos grupos en detrimento de otros y en donde se presenta la idea de que para que algunos sean iguales, otros tienen que dejar de ser iguales. Bueno, hay un ejemplo Como, de hoy muy perdón, como interesante. lo, Perdóname, Marta. Hay un caso, una sentencia de hoy a la tarde, que es la condena de Juan D'Artés en Brasil por el delito de abuso sexual cometido contra Telma Fardín hace muchos años. Bueno, uno, por supuesto, celebra cualquier condena de abuso y todo avance en materia de violencia de género. El tema es que es tan delito lo de Juan D'Artés como lo de Alperovich o lo de Fernando Espinosa. Entonces, ahí tenés un clarísimo ejemplo del doble o triple estándar, según para qué lado viene, que como vos bien decís, creo que lamentablemente es otro rasgo muy significativo de esta sociedad actual, ¿no? sí, 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 bueno, y nos está el tiempo, nos está tocando a la puerta el señor tiempo, y lo que sí es importante destacar, que también vos lo dijiste, Julio, y vos lo mencionaste también, Alejandro, estamos viviendo tiempos interesantes. Esperemos que no sea parte de una maldición como la usan los chinos en general esta frase, ¿no? Julio, vos abriste el interesante. paraguas, en tu nota sobre eso. Sí, sí, claro, interesante para para la historia, siempre es un calvario para el individuo que la vive, ¿no? Bueno, Claro, claro que esperemos sí. que no sea así. Te agradecemos tu participación, Julio Montero, en Al Derecho y al Revés. Gracias por ayudarnos a... Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Bueno, estamos de vuelta. Muy interesante la charla, realmente. Hablar de ética, de transparencia en estos tiempos tan difíciles y del diálogo y de la conversación es indispensable. Yo quería recordar, como siempre, está Leo Yusti en la operación, está Fede Politi en la producción, y nosotros estamos en Zoom, Marta, porque están arreglando casa. La semana que viene volveremos a estar en el piso. Sí, 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 que se lo extraña, ¿eh? Se lo Sí, extraña. no es lo mismo, la verdad no es lo mismo. No, No es lo mismo. uno de los Pero encantos, bueno, uno de los encantos de la radio es justamente estar en el piso, como le llaman los entendidos. exacto, exacto. Yo quería hacer un breve comentario, si no te parece mal. Julio algo mencionó sobre las elecciones europeas de ayer. La noticia que estalla en los medios, porque otra vez es la misma cuestión que él destacó en su intervención, ¿no? Parecería que lo que sucede no es lo que realmente sucede, sino lo que se dice, y en tantas variantes hoy, tan contradictorias, que en realidad es ese chiste de cómo no va a ser cierto lo que dice si está diciendo lo que yo pienso, ¿no? Porque cuando uno lee los datos finales, fíjate, una primera proyección dice que el Partido Popular Europeo, centro derecha, conservador, pero más bien liberal, diría yo, va a reunir alrededor de 190 y casi 200 bancas de las 720. Los socialdemócratas
unas 135. Los liberales, en los cuales se incluye el partido de Macron, que también de alguna manera se acerca a la socialdemocracia, 83. Es decir, que entre los partidos tradicionales del centro europeo hay más de 400 bancas. Está asegurada totalmente una mayoría centrista que no pierde demasiados votos, mientras que los extrema derecha de un sector, porque están peleados entre ellos, además, la extrema derecha tiene esa característica tan loca de, se unen, por ejemplo, para repudiar la inmigración, se unen para decir échenlos a todos, por supuesto no porque quieran hacer el trabajo que hacen los inmigrantes, pero después se pelean por si son amigos de Putin o no, por ejemplo. Hay muchos partidos de estos de extrema que son muy cercanos al líder autoritario ruso. Y esos van a tener, por un lado, 70 diputados y hay otro de extrema derecha que tiene 60 diputados. Los verdes tienen 53, la izquierda radical 34, y hay otros 100 de otros partidos. Es decir, es mucha diversidad en el Parlamento Alejandro, Europeo. ya que están con los números ahí, ¿cómo andamos con los números, los votos para la ley que debería aprobarse esta semana en el Senado? ¿Cómo venimos? Bueno, ¿vos creés que yo tuve entrevista con una vidente antes del programa? No, no, fracasó. No, pero Bueno, hablemos de eso. Cerrando el tema, digo, lo de Europa me parece que todavía no se ha analizado suficientemente y ese facilismo con que se salieron desde el gobierno, por ejemplo, a decir, uy, mirá, hasta por poco el presidente Milei se atribuyó la victoria, entre comillas, de la derecha en España. Y la verdad que el Partido Popular y el Partido Socialista Español van juntos en la Unión Europea, después en el funcionamiento de la Asamblea. Y, yo y- te traigo, sin irme de Europa, te traigo nuevamente acá y pregunto, porque ya a esta altura no se sabe. El presidente Milei viaja a Europa, Ujú. viaja, esta semana es la reunión del G7 que reúne, bueno, a 7 potencias mundiales, pero no va a participar en la reunión, de acuerdo a lo que las últimas noticias dicen. Va a tener algunos contactos justamente con Macron, con Sunak del Reino Unido, con Scholz de Alemania, con Ujú. Meloni, que es quien lo ha invitado. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, peor es poder explicar que otro viaje es para recibir un premio de un sector partidario que sacó el 10% de los votos y es un grupo extremista de derecha en España, Vox, misógino, extremadamente de derecha, dentro de muy pocos días. Ese premio lo va a recibir y ha hecho más de la mitad de sus viajes a eventos de esas características. Yo creo que este es un problema muy serio para mí en el balance de los 6 meses, si querés, que lo habíamos planteado como tema. Hay un par de cosas muy destacadas, por ejemplo, haber cumplido 4 meses seguidos con tener superávit fiscal, cuestión que después hay que analizar cómo se consigue también, pero bueno, Y ha es bajado la positivo. inflación, que es Y importante. haber bajado una inflación que también en los 2 primeros meses subió a niveles que hace muchos años no se conocían, pero bueno, está bajando gradualmente y ojalá siga bajando. Pero me parece que esta definición del presidente del otro día, más allá del exabrupto, es una definición conceptual. Cuando él se jacta de ser un topo que viene a destruir al Estado, y bueno, es toda una definición de alguien que debiera ordenar y encabezar y llevar al Estado a una situación, como dijiste vos en la charla con Montero, mucho mejor que la que está, ¿no? Yo me voy a permitir, esto no es una efeméride, ni mucho menos, pero he estado leyendo esta semana, estos días, algunas cosas, y siempre de alguna manera vuelvo a Bertolt Brecht, que Ujú. fue este poeta, dramaturgo, tan comprometido en su lucha contra el nazismo, y encontré algo con lo cual me sentí muy identificada y quiero compartirlo. Es una Dale, plegaria. dale. Señor, no te voy a pedir lo que todos te piden, porque seguramente de eso no te queda nada. No te voy a pedir la tranquilidad del alma,
ni la del cuerpo, ni siquiera la de la fortuna y tampoco la salud. Eso te lo piden tantos que seguramente no te queda nada. A mí dame lo que te sobra, lo que se te rechaza. Yo quiero la intranquilidad y la tormenta, la insatisfacción y la pelea. Y dámelo para siempre, que yo esté segura de tenerlo para siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo de nuevo. Qué bárbaro, impresionante, impresionante. Y yo creo que lo que tenemos que, y esto me llevó a algo que decía nuestro invitado de la semana pasada, desde sus maravillosos 99 años, el retorno del coraje, ¿no? Ese que él mencionó de un periodista francés, Servan Schreiber, el retorno del coraje. Y esta plegaria de Bertolt Brecht, de alguna manera también está pidiendo no lo que todos piden, sino aquello que nos permita cambiar las cosas, aunque sea en medio de una tormenta, aunque implique pelea. ¿Mm? Yo creo que es así y creo que en gran medida es lo que falta. El problema es que también falta porque no hay de parte de la dirigencia política que gobernó este país, no solo durante los últimos 20 años, 16 el kirchnerismo, 4 el macrismo, sino durante muchas más décadas, no hay una asunción de que no tuvieron ese coraje y de que no estuvieron dedicados al bien común. Entonces, ese es un problema. Yo creo que vos lo planteaste bien en la charla con Julio y él de alguna manera también lo admitió. Para construir puede ser que haga falta destruir algo, pero el objetivo siempre es lo que queda después. Si no estamos mirando, creo que un ejemplo dramático y terrible de lo que pasó, que con la banalización que estos años, estos últimos tiempos caracterizan, se ha perdido de vista con el desastre del Ministerio de Capital Humano, justamente es que con el fin de ir a perseguir mecanismos corruptos de un sistema asistencialista, se dejó de lado el rol principal, que es la asistencia a los que menos tienen, a los más necesitados, a un punto tal que es el Fondo Monetario Internacional el que nos tiene que advertir, señores, por favor, ocúpense, hay más de 50% de pobreza, como vos recordás siempre, hay más de 60% de chicos pobres, hay decenas de estadios de River, de centenares ya casi, llenos de chicos pobres. Bueno, tenemos que resolver que la gente coma. Está muy bien ir contra los gerentes de la pobreza, contra el fraude y el robo y todo eso. Pero en todo caso habría que ir contra el fraude y el robo en todas partes y habría que, mientras Sí, tanto, sí, sí, resolver los pero problemas principales. además actuar con criterio de gestión, Tal ¿no? cual. Cómo se puede, aún desde la mejor buena voluntad, estar a cargo de desarrollo social, trabajo, educación y cultura? Además, una persona que yo creo absolutamente en su honestidad, por lo menos hasta ahora así parece demostrarlo, pero que no tiene experiencia en gestión y mucho menos en gestión del Estado. Entonces, y hoy, no sé si viste, si vieron, se está hablando de que renunciaría a Petovelo. Está desbordada. También Totalmente. renunciaría Cuneo Libarona y también se habla de que renunciaría Mondino, que no va Sí, en el próximo viaje con el presidente. Pero no estamos hablando de funcionarios de quinta línea, estamos hablando de funcionarios de primera línea. Entonces, ¿en manos de quién está la gestión del Estado? Me hace recordar, Marta, una frase de no hace tanto tiempo, dicha por una vicepresidenta entonces, ¿te acordás de los funcionarios que no funcionan? Dicha de su propio gobierno saboteando a su presidente. Bueno, acá no es la vicepresidenta, ciertamente, no hay ninguna analogía en esto, en mi frase, pero sí estás hablando de un ministerio de esa magnitud, como vos bien dijiste, que yo creo que no hay persona en la Argentina
por más conocimiento y capacidad que tenga, que fuera capaz de llevar adelante semejante elefante, en el cual solamente en ese ministerio, en 6 meses se fueron 40 funcionarios con cargos de director nacional para arriba. Y Sí, además sí, hay sí. muchísimos cargos sin cubrir. Yo quiero mencionar esto que si uno lo escribe para un guión de una película irónica, tragicómica, suena exagerado. Renunció, entre otros, del Ministerio de Capital Humano. Fernando tiene un apellido difícil, Seresevsky, asesor clave. ¿Mm? Renunció, entre otras cosas, porque estaba desbordado y además tenía pactada una gira con los Ratones Paranoicos, banda de la cual es manager. ¿Vos sabés? Perfecto. Escúchame, entre estar en el gobierno e irse de gira con los ratones paranoicos, pero ¿qué duda puede caber? Preguntarle, no a la audiencia, hace una encuesta en la sociedad, 96% te va a decir que se va con los ratones paranoicos, pero seguro, en vez de estar en esto sufriendo ahí adentro. Bueno, Bueno, me fíjate que dejás chica. en línea con lo que vos decís, también da para varios actos de comedia grotesca, digamos, ¿no? Muy grotesca. Yo creo que algunas cosas de Molière que pretendían disfrutar del lado del grotesco como el avaro, y no puede ni empezar a competir con la historia de Leila Yani, la actual subsecretaria legal, ex kirchnerista hasta hace 3 meses, tatuada de pingüino y gritando: compañero Massa, usted va a arreglar el país en noviembre pasado o en octubre, y ahora fanática libertaria repentina que dice que Massa le da asco. Bueno, es un poco un símbolo de la Argentina, ¿no? De la Argentina que tenemos que cambiar, ¿no? Exacto, Eh, exacto. Hay un artículo muy interesante, no sé si, creo que vos lo viste, porque lo han compartido, es un invitado nuestro en el programa, Federico Zapata, el que lo escribió. Milei no puede ser la única novedad, dice en el título. En el pasaje de la vieja grieta al nuevo clivaje, reforma versus veto, queda abierta la puerta para una nueva oposición con liderazgos e ideas nuevas. Un poco va en línea con algo que dijo Julio Montero en la charla anterior. Y creo que es un gran tema, no sé qué pensás vos, para mí es un gran tema la falta de alternativas. Porque es algo que hoy lo escuchaba a Marcelo Longobardi, que hace análisis muy lúcidos muchas veces a las 9:00 y pico de la mañana, aunque se enoja demasiado para mi gusto últimamente, pero él decía, es de lo único que hablamos. Es como que está tapado por las descalificaciones, los gritos, los insultos. Yo juego en otra liga, yo soy el topo, yo soy Terminator, y no se ve ninguna otra alternativa. Ese es un gran problema de la política argentina, ¿no? sí, sí, bueno, después destaquemos otra noticia de hoy, creo que se oficializó el traspaso a la Secretaría General de la Presidencia de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, creada hace 3 décadas, ¿no? Históricamente a cargo de la Cancillería, es decir, esto se saca a Mondino, y la decisión firmada por el presidente y el resto del gabinete supone un peldaño más en la avanzada de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, porque ella queda a cargo de esto. Y no olvidemos que el objetivo de esta institución, hablando de instituciones, es atraer inversiones y promover exportaciones. Es decir, Pero no, aquí no entiendo, a ver, explícamelo. ¿Es así de absurdo? Es decir, algo que obviamente tenía que estar en Cancillería, porque está, para atraer inversiones tiene que estar vinculada con las relaciones exteriores, no, no, bueno, pasa. ha pasado a la secretaria general Karina Milei, Ajá. a la Que secretaria tiene, me general. imagino, algunos másters en cuestiones de relaciones exteriores, en relaciones internacionales, en todo eso, ¿no? Filosofía o algo por el estilo.
Tampoco convengamos que tampoco lo tiene Mondino, pero entonces la pregunta esta, y reitero, la voy a recitar cada noche a esta plegaria de Bertolt Brecht, ¿no? Muy preocupante, muy, muy, Sí. muy preocupante. A mí hay otra cosa que me preocupa mucho de la política actual y de la sociedad actual, que es la facilidad con que se miente, ¿no? Se miente pero grotescamente, digamos, se dan informaciones falsas que se pueden desmentir fácilmente con datos que son públicos. Por ejemplo, el otro día el ministro de Economía dijo los sueldos hace poquito, 2 días creo, o antes de ayer mismo, viste que otra vez volvemos a lo que dijiste vos. No sabemos cuándo pasan las cosas, pasan tantas que ya las perdemos de vista. Dijo, los sueldos están aumentando notoriamente y después hizo una alusión a que los argentinos ganan más en dólares. Eso pareció más bien como un chiste de mal gusto, ¿no? Porque realmente los argentinos ganan más en dólares porque la vida es carísima en dólares. Es decir, lo que se ha destruido en tal caso, en este momento es otra vez algo que sucedió decenas de veces en la Argentina y lo conocemos. Y no digo solamente el gobierno, mienten también los de la oposición cuando atacan, nadie hace un reconocimiento de sus responsabilidades. Y yo creo que si no hay un mínimo compromiso, no se visualiza. Vos fíjate un dato de primera tapa ahora de todos los medios. Por primera vez desde que asumió Milei, el Central vendió dólares 2 días consecutivos. Y escuché esta mañana, dato oficial, que es la menor liquidación de divisas provenientes de la cosecha gruesa, que es la máxima entrada de divisas de la Argentina y es la época ideal, incluso menor que el año pasado con la sequía. Es decir, las complicaciones son grandes y esas complicaciones no las puede atajar ni una persona, ni un partido, ni un grupito, ni menos con la enorme dispersión política que hay. Tiene que haber lo que siempre nosotros Y, decimos, acuerdos. y la ausencia de gestión. Me permito citar a Fidanza. Él habla de la lógica de la gestión y la lógica de la opinión pública. Y él dice que en la lógica de la gestión, y esto es lo que venimos diciendo, hay carencias varias y carencias muy importantes. En cambio, en la lógica de la opinión pública, todavía se lo favorece a Milei. Esto lo decía también Julio Montero, ¿no? Nuestro invitado. La Sí, pero lógica de la si los gestión y la números lógica de, de la opinión pública. el tema es si los números de la economía empiezan a dar otra cosa, porque también hay, y uno lo palpa en la calle, que es lógico, un cansancio, un agotamiento y una enorme preocupación por el destino de las familias, ¿no? Hay un tema muy complicado, es decir, vos fíjate, las empresas todavía no empezaron con despidos masivos porque estaban sobreestoqueadas por el desastre del final del gobierno anterior, donde convenía el sobrestock y con la enorme baja del consumo y de las ventas, bueno, están vendiendo ese stock, entonces suspenden por ahora, esto está por abajo, hay muchísima suspensión donde se pagan sueldos, 80% de los sueldos y qué sé yo, pero cuando eso se termine, puede Sí, venir una ola de despidos. agrego otra cosa, que los jubilados son las víctimas principales de la motosierra, ¿no? Esto Ujú. es muy dolorosa también. Y ojo, parecería ser que nosotros pretendemos desde acá hacer alabanzas al gobierno anterior. Para nada, para En nada, absoluto, en absoluto. en absoluto. Vamos de declive en declive, ¿no? Y sí, es interesante decir 2 palabras sobre esto, que nos quedan un par de minutos, porque más allá de las motivaciones de muchos para sacar una media sanción como la de diputados de la semana pasada, aumentando, que lo único que hace es agregar al aumento de las jubilaciones el 8% para que alcancen un deterioro un poquito menor frente a la inflación. El proyecto que se aprobó es el del radicalismo, no el de Unión por la Patria, que votó porque sabía que el de ellos no podía ser aprobado, y lo votó parte también de la oposición constructiva, como se la llama, o dialoguista. Ahora, el tema es, los jubilados, como vos bien dijiste, han aportado un tercio
de los recortes necesarios para llegar al superávit fiscal. Los más pobres, los más excluidos, porque son cada vez la pirámide más baja, la gente que aportó toda su vida. Bueno, esos aportaron esa parte. Ahora, yo no vi que los privilegios como Tierra del Fuego, que los charlamos en este programa, y que son miles de millones de dólares al año, hayan sido afectados. Fue la Corte Suprema la que tuvo que exigirle al señor Otero que empiece a pagar los 1.000 millones de dólares que debe en el tabaco de impuestos atrasados. Yo no vi ninguna medida del gobierno que apunte a recortar, no solo a los que más tienen, sino a los que más defraudan. Esto es lo peligroso, ¿no? Exacto. Bueno, no sé qué decir. No, tiremos alguna buena, alguna linda. Vos sabés que una buena realmente la mencioné cuando estaba Julio Montero, pero a mí no me dio alegría, no pueden dar estas cosas, pero me dio satisfacción. Está en todos los portales Telma Fardín, hablando de la condena de Juan d'Artés en Brasil. Un abuso tan miserable, ¿no? De un hombre con alta trayectoria, con 20 o 30 años más, que una chiquita que estaba de gira con él. ¿Cuánto tenía Telma? No sé, 15, 16 años, una cosa por el estilo. Tantos años pasaron y que se lo haya condenado. Bueno, que no haya doble estándar y que se condene a todos, pero está muy bueno que se vaya contra los abusadores. Sí. Y cambiando absolutamente de tema, siempre recomendábamos un libro, bueno, recomendemos hoy una película. Ah, bueno. Yo sí. la recomendaría, pero fervientemente, y apúrense para verla porque hace un par de semanas que está y ya seguramente la van a sacar de cartel. Siempre habrá un mañana, una película italiana actual, dirigida y actuada por una mujer, no tengo presente en este momento el nombre, quizás si lo buscas lo podés encontrar, Alejandro. Es una película en blanco y negro, ambientada en el año 46, es decir, después de el fin de la Segunda Guerra Mundial, hace referencia también a la Primera Guerra Mundial, pero también es tan actual y tan importante el impacto. Bueno, contá. Cuento muy rápido porque ya nos estamos yendo. La película es de Paola Cortellesi, efectivamente es su ópera prima. Es absolutamente extraordinaria. No podemos decir por qué, porque cualquier cosa que digamos es spoiler y no hay que spoilear. Lamento que hayas dicho lo de blanco y negro, porque a mí, por ejemplo, hubiera dudado mucho en ir a verla. No es blanco y negro, es mucho más que blanco y negro porque tiene todos los colores del alma y de las almas y de una Roma maravillosa. Es una película extraordinaria. Se llama Siempre nos quedará mañana, el título por lo menos formal, y la están dando en cines y véanla en cines. Y bueno, y ahora sí, Marta, llegamos. Nos vemos semana próxima. Sí, llegamos al final. Bueno, un abrazo grandote, un beso grande para Mercedes, un abrazo grandote para Bemi. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao.